Hamas le hace el regalo del año pues a Putin, porque esta ofensiva de Hamas contra Israel, que se asemeja mucho a la ofensiva del Tet norvietnamita en la guerra de Vietnam, prácticamente obligó a Israel a reaccionar. Que haya habido mano rusa en la ofensiva de Hamas, yo no lo dudaría, porque esto es así funciona la geopolítica, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ucrania se va a debilitar porque depende exclusivamente de las donaciones occidentales para sostener su esfuerzo de guerra. El 22 de junio de 1944 dio inicio a la llamada Operación Bagration, que fue una ofensiva generalizada del Ejército Rojo en el Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y que ocurrió poco más de 2 semanas después de la famosa invasión a Normandía, el día D, el 6 de junio, y que condenó al ejército alemán a la pesadilla de tener que luchar en 2 frentes en simultáneo. Esto nos lleva a reflexionar acerca de la importancia del enfoque del esfuerzo de guerra en un conflicto y de qué manera cuando uno de los bandos es sometido al dilema de tener que luchar en 2 frentes, normalmente está condenado a la derrota. Es por eso que en este video vamos a analizar justamente eso, de qué manera este conflicto que ha desatado Hamas en Israel, en Medio Oriente, está abriendo un segundo frente para el esfuerzo de guerra de Estados Unidos y la OTAN, y cómo esto está condenando a Ucrania a quedarse huérfana de apoyos, y esto incrementa sus posibilidades de derrota en muy corto plazo. Quédate y te cuento más. Primero vamos a empezar hablando de, digamos, definiendo cómo es que se ganan las guerras históricamente, ¿no? Porque, digamos, una idea muy básica, instintiva es, bueno, se ganan las guerras ganando batallas, conquistando territorios, y esto no necesariamente es así. Ahí tenemos, por ejemplo, la invasión fracasada de los romanos en la Britania o en la Germania, o la invasión napoleónica en España, que fracasó, o la invasión alemana a la Unión Soviética, que fracasó, la invasión norteamericana a Vietnam, fracasó, la invasión rusa, soviética a Afganistán, fracasó. Entonces es muy importante entender que la guerra es un acto político, como lo decía Clausewitz, ¿no? La guerra es la extensión de la política por otros medios. Entonces la guerra digamos, un acto político y como tal marcha al son que tocan los políticos, no los militares, porque son los políticos los que deciden el presupuesto que se asigna a la guerra, son los políticos los que deciden el grado de movilización nacional que se va a hacer para financiar esa guerra, y son los políticos los que determinan los acuerdos de paz, los tratados, los tiempos, cuánto conviene la guerra, digamos, al país o no. Esto lo tenemos también que combinar con el concepto de centro de gravedad, que es básicamente el centro de poder, el centro del movimiento, de los recursos de un país, que puede ser a veces encarnado por un líder carismático, como lo fue Churchill para la Gran Bretaña, o puede ser, digamos, un centro industrial, como lo fueron, por ejemplo, las fábricas en los Urales para la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, o como lo fue la opinión pública estadounidense que permitía financiar la guerra de Vietnam. Entonces, el centro de gravedad es justamente lo que nosotros tenemos que conquistar para quebrar la voluntad de lucha del enemigo. Es decir, el objetivo de una guerra es, digamos, hacer que el enemigo ya se rinda. Esa es la idea. Y para que se rinda, podemos, digamos, hacerlo de una manera convencional y no convencional, no solamente por vía militar, que es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Cuando ya la guerra se volvió muy larga, muy costosa, no solo económicamente hablando, sino en vidas humanas, la opinión pública, digamos, le retiró el apoyo, los políticos a cargo sintieron que iban a perder las elecciones venideras y entonces pues dijeron, bueno, hasta aquí, ya estuvo, ¿no? Vamos a hacer un tratado de paz, vamos a salvar la cara, etcétera, etcétera. Es así que se ganan las guerras y no solamente con ofensivas y contraofensivas. Claro que las ofensivas y contraofensivas son importantes, pero tienen que estar acompañadas de un enfoque estratégico y político que busque justamente esa conquista del centro de gravedad enemigo y quebrarle la voluntad de luchar. Esto va a ser muy importante para los conceptos que vamos a ver a continuación. ¿Por qué mencionamos que luchar una guerra en 2 frentes es una pesadilla para cualquier país? Porque esto es como un luchador que tiene que pelear con 2 luchadores al mismo tiempo. Por muy bueno que seas, pelear contra 2, pues obviamente es mucho más complicado, porque el segundo te puede atacar por la espalda, puede impedirte hacer tus mejores llaves o movimientos, etc. Entonces, esto, digamos, el ejemplo más paradigmático es lo que le pasó a los alemanes en plena Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados logran hacer el desembarco en Normandía, el famoso día D. Necesitaban que los rusos en simultáneo lancen una gran ofensiva en el este para que los alemanes no puedan retirar sus mejores hombres y equipos del frente oriental con los rusos para trasladarlos al frente occidental y vencer a los aliados. Entonces, por esa razón, 2 semanas después prácticamente los rusos lanzan su propia ofensiva, que fue mucho más grande que inclusive el propio día D en recursos y en hombres, y que prácticamente impidió que los alemanes pudieran, digamos, concentrar sus mejores fuerzas en un lado o en el otro. Esto pues los condenó
¿no? La derrota. Entonces, esto es crucial porque tiene que ver con el tema de enfoque, ¿no? Mientras Alemania peleó una guerra en un solo frente, los 2 años y medio iniciales de la guerra, todos fueron victorias. Cuando invade la Unión Soviética y abre su segundo frente, digamos que las cosas empiezan a complicarse, pero digamos no se sentía tanto porque Alemania estaba a la ofensiva. Cuando Alemania pasa a la defensiva y se abre el frente occidental de nuevo con la invasión de Normandía, ya era prácticamente un jaque mate fatal para los intereses alemanes. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el conflicto ucraniano? ¿Cómo está el conflicto ucraniano en este momento? Bueno, lo último que supimos fue que Ucrania, a inicios del mes de junio de este año, lanzó su famosa contraofensiva, tan publicitada, con los famosos tanques Leopard, Challenger, etcétera, todas las armas modernas de la OTAN. A fecha de este video, noviembre de 2023, mediados, no han logrado ninguno de sus objetivos. No han logrado conquistar Melitopol, no han logrado conquistar Mariupol, no han logrado cortar el puente terrestre, no han logrado invadir Ucrania. Entonces es un fracaso total. Los ucranianos se toparon con un muro defensivo ruso muy bien diseñado en líneas sucesivas que nos hace recordar un poco al sistema defensivo que encontraron los alemanes en su famosa ofensiva de Kursk, ¿no? Donde prácticamente sucumbieron ante una sucesiva, digamos, lo que les llama una defensa en profundidad. Entonces los rusos han logrado parar el impulso ucraniano y en este momento se puede decir que la guerra está estancada. Es una guerra de posición, es una guerra de trincheras. Digamos, las capacidades ofensivas de ambos bandos no pueden quebrar las líneas defensivas de ambos. Entonces es una guerra en un punto muerto. Entonces se ha logrado una especie de tregua no oficial porque las capacidades, como digo, militares de ambos bandos no son suficientes para hacer un cambio en el balance de poder en el campo de batalla y ya prácticamente está entrando el invierno en dicha región, con lo cual estas posiciones se van a ver congeladas prácticamente hasta el próximo año. En medio de esta situación de impasse, de punto muerto en la guerra de Ucrania, en esta guerra de posiciones, de trincheras, ¿no? Donde ningún bando es capaz de derrotar al otro, Hamás le hace el regalo del año pues a Putin, porque esta ofensiva de Hamás contra Israel, que se asemeja mucho a la ofensiva del Tet norvietnamita en la guerra de Vietnam, prácticamente obligó a Israel a reaccionar, porque lo pilló de sorpresa. Los servicios de inteligencia israelíes fueron pillados de sorpresa. Israel tuvo que reaccionar sobre la marcha ante el temor de verse desbordado, de que perdiera el control de la situación. Y ya en este momento, digamos, yo diría que picó el anzuelo, ¿no? El gobierno de Netanyahu picó el anzuelo porque ya se va a una ofensiva terrestre en Gaza, que es una ciudad gigante de casi 3 millones de habitantes, que prácticamente es una guerra urbana, ¿no? Se asemeja mucho a la guerra en Grozny, ¿no? En la guerra de Chechenia. Y sabemos que toda guerra urbana como Stalingrado es complicada. Además, la red de túneles que tiene Hamás en esa zona hace muy difícil para el ejército israelí ocupar la ciudad en un corto plazo. Esto va a tomar mucho tiempo todavía. Y decimos que le hace un regalo Hamás a Putin y a Rusia porque abre un segundo frente a la OTAN y a Estados Unidos en su guerra contra Rusia. Entonces, y siendo Israel mucho más importante para la Alianza Occidental que Ucrania, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Israel, pues, es mucho más estratégico en ese sentido por ubicación y por función dentro de la geoestrategia occidental. Entonces, que haya habido mano rusa en la ofensiva de Hamás, yo no lo dudaría, porque esto es así funciona la geopolítica, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No me extrañaría que haya habido inteligencia, entrenamiento, armas rusas en medio de esta ofensiva de Hamás Palestina contra los israelíes. Se habla también que hay armas occidentales de la OTAN en manos de Hamás, producto del contrabando y la corrupción ucraniana. Entonces, realmente es una situación caótica para los intereses occidentales. Han tenido que destinar gran parte del presupuesto, gran parte de los recursos, municiones, armas, asesoramiento, inteligencia, desviarlo de Ucrania a Israel. Por eso decimos que es un regalo palestino prácticamente, porque la única manera de que se rompa ese punto muerto en el frente ucraniano es que uno de los bandos se debilite. Obviamente Ucrania se va a debilitar porque depende exclusivamente de las donaciones occidentales para sostener su esfuerzo de guerra. Entonces, si Ucrania se empieza a debilitar, se le abre la posibilidad a Rusia de pasar a una contraofensiva con resultados beneficiosos para ello, ¿no?
Ahora, ¿por qué decimos que Israel es mucho más importante que Ucrania? A ver, recordemos, querido amigo, Estados Unidos basa su actual poder militar en su gran presupuesto militar. Y ese presupuesto militar es financiado por la emisión de moneda, la deuda norteamericana, el déficit público norteamericano. Y esto solo es posible que Estados Unidos continúe emitiendo su moneda y más deuda gracias al petrodólar. El petrodólar fue ese acuerdo entre Estados Unidos, las petromonarquías y Arabia Saudita para que en los años 70 estos países aceptaran la protección militar estadounidense a cambio de vender su petróleo, su producción petrolera al resto del mundo en dólares. Eso garantizó a Estados Unidos hasta ahora prácticamente el dominio financiero del mundo. Entonces, ¿qué rol juega Israel que de alguna manera sirve de amenaza creíble a los regímenes islámicos de Arabia y petromonarquías? Porque es un país con bombas atómicas, es un país que es no musulmán, es un país rival de estos países. Entonces, estos países no se portan bien, pues ahí tienes a Israel que cumple esa función, digamos, de presión a estos países. Y aparte tienes en el vecindario a Irán, que antiguamente era un rival de Arabia Saudita, ¿no? Porque es un régimen chiita y Arabia es sunita. Entonces, para que veamos cómo funciona este ajedrez geopolítico en Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos no se puede dar el lujo que Israel caiga, porque si Israel cae, Estados Unidos se corre el riesgo de que Arabia Saudita consolide su movida de agosto de este año y ya se pase definitivamente a los BRICS. Acuérdense que también está Emiratos Árabes, Irán, Egipto, están entrando al BRICS. Estados Unidos no puede permitirse eso. Por esa razón podemos hasta sospechar que sabía de este riesgo de Hamas y probablemente lo dejó ocurrir para alborotar el vecindario y afianzar su presencia militar en dicha zona. Recordemos que ya estaba en Siria. Entonces, es una zona muy estratégica, porque acuérdense que también es paso de la ruta de la seda y es una zona, pues obviamente, donde están las mayores reservas petroleras del mundo. Entonces, Estados Unidos necesita que Israel se sostenga. Por esa razón es tal esa alianza tan estrecha. Mientras puede sacrificar a Ucrania. Ucrania solamente era una guerra proxy, una guerra de desgaste a su rival ruso. Podría sacrificar a Ucrania como un peón que se sacrifica en un tablero, mientras no puede darse el lujo de sacrificar a Israel, porque se caería el sistema de petrodólar y Estados Unidos perdería la mitad o más de su poder actual. A inicio de este mes de noviembre, el comandante general del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, concedió una entrevista al semanario The Economist de Gran Bretaña, en la cual él reconoce que la contraofensiva pues está parada, que la guerra llegó a un punto muerto, que prácticamente pues el ejército ucraniano no ha sido ni va a ser capaz de derrotar a Rusia porque los rusos cuentan con recursos humanos, poblacionales, materiales, industriales, logísticos de mucho mayor capacidad. Entonces, esto dejó ver una especie de sombra de dudas, de pesimismo que ya está empezando a rondar en el alto liderazgo militar ucraniano, contrastando con el propio Zelensky, ¿no? Que mantiene pues su discurso triunfalista, salió a desmentir a Zaluzhny, pero es muy sintomático que los británicos hayan filtrado esta entrevista de Zaluzhny a los medios públicos, dejando entrever que ya están empezando los contactos para ver la posibilidad de desplazar a Zelensky, como que Zelensky está estorbando la posibilidad, digamos, un tratado de paz que salve la cara, que disimule la derrota de la OTAN y que pues les permita enfocar sus recursos en el frente israelí, que es mucho más importante. Realmente todas las ayudas prometidas a Ucrania se están desviando a Israel, porque pues definitivamente ya hay una fatiga de guerra, ya son prácticamente casi 2 años de guerra que Estados Unidos y sobre todo Europa lo está pagando a través de inflación, a través de un gasto público desbocado por las donaciones, etc. Entonces realmente esto nos está empezando a entrever de que Ucrania empieza a desmoronarse porque empiezan las grietas del divisionismo, empiezan las sombras de la desmotivación y del pesimismo, y de que obviamente está habiendo un juego de tronos respecto al liderazgo ucraniano, tratando de salvaguardar los intereses occidentales, salvar la cara con un tratado de paz que permita disimular esta vergonzosa derrota de la OTAN en los campos del sur de Ucrania. ¿Y qué puede hacer Rusia para ganar? ¿Qué debería hacer Rusia para ganar aprovechando este momentum, ¿no? Este timing de la guerra? Es básicamente entender que el tiempo está a favor de Rusia. El tiempo está a favor de Rusia si Rusia logra sostener el frente, sostener sus posiciones, no ceder territorios hasta el próximo año, el verano, que prácticamente es muy cercano a las elecciones norteamericanas, donde ya los republicanos anunciaron que no están dispuestos a seguir financiando esta guerra de Ucrania. El tiempo va a acelerar el debilitamiento del ejército ucraniano
Ucrania, definitivamente. Si además Rusia se da maña para seguir avanzando, por ejemplo, capturar Advinka o otras zonas estratégicas en el Donbass, entonces puede acelerar ese proceso. Ucrania está debilitándose cada día más. Rusia tiene mayor capacidad industrial, logística, de recursos, y esto pesa mucho. Ucrania perdió casi 100.000 hombres en su fallida contraofensiva, con más de 500 tanques modernos. Entonces, realmente esto es lo que debería hacer Rusia: fortalecer su logística, sus aprovisionamientos, sostener posiciones, avanzar en algunos puntos estratégicos, sabiendo que el enemigo ucraniano se debilita cada día más y que probablemente en un corto plazo se vea obligado a negociar, ya sacando a Zelensky de escena. Muy bien, en Latinoamérica, ¿qué podemos aprender de todo este drama ucraniano? En Latinoamérica sufrimos de lo que yo llamo un síndrome Zelensky. ¿Qué es el síndrome Zelensky? Es convertirte en un peón de una potencia extranjera, convertirte en un tonto útil de potencia extranjera, comprarte pleitos ajenos. Es como que tú vivieras en un vecindario con dos vecinos peligrosos que se odian, y tú, en lugar de mantenerte neutral, ajeno a esos problemas, te pones del lado de uno de los dos. Pues lógicamente te vas a ganar enemigos gratuitos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Zelensky fue elegido para liderar un proceso de paz con Rusia, y sin embargo, llegando al poder, hizo todo lo contrario. Dejó de lado los acuerdos de Minsk, se dejó seducir por las promesas de Occidente de superarmas occidentales de la OTAN, y el resto es historia. Miren todo el drama, lo que está pagando su pueblo como carne de cañón de intereses occidentales, cuando pudo muy bien declararse zona de paz, país neutral, no alineado, digamos, de tener ambigüedad geoestratégica, geopolítica, y tratar de mantenerse bien en medio de la pugna de dos gigantes. No lo hizo, y ahí van a estar las consecuencias. En Latinoamérica, ¿cuándo hemos visto esta situación? Pues la vimos muy claramente, ¿no? En el caso de Fidel, el caso de Hugo Chávez, de Maduro, Ortega, el caso pues también de, en su momento, Pinochet, en su momento Leonidas Trujillo, el propio Noriega en Panamá, que son, digamos, líderes que se compraron pleitos ajenos y que sus países han pagado con crisis, con mucha pobreza, hasta con invasiones, en el caso de Panamá, por los errores de sus dirigentes. Entonces, en lugar de tener un pensamiento independiente, no alineado, como lo tiene la dirigencia de la India, Turquía, de Brasil, por ejemplo, que no se compran pleitos ajenos, que ellos ven por su camino y por su lado y por sus intereses. Entonces, esto es lamentablemente el drama en Latinoamérica. No estamos exentos. Hoy en día hay una corriente de nuevos seguidores de Papi Rusia que están ahí tratando siempre de adularlo y pues brindar su territorio para la presencia de sus mercenarios del grupo Wagner. Y también tenemos pues la presencia otro tanto de líderes como Bolsonaro, por ejemplo, o imitadores de él en otros países de Latinoamérica, que abren las puertas de par en par a los intereses estadounidenses y convierten a nuestros países en campo de batalla de estos países, de estas potencias. Eso es lo peligroso. Muy bien, mis queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. Toda guerra en dos frentes condena al beligerante que la sufre al fracaso. Esto es históricamente comprobado. Y digamos, esto es importante entenderlo. En este momento, por obra y gracia de los extremistas fanáticos de Hamas, se ha abierto un segundo frente para Occidente, para Estados Unidos, para la OTAN. En el dilema entre apoyar a Israel y a Ucrania, Occidente se ha decantado por Israel porque es mucho más estratégico, porque Israel garantiza la vigencia del petrodólar y Ucrania es un peón que se puede sacrificar. Esto obviamente afecta gravemente las capacidades de resistencia de Ucrania, porque Ucrania depende exclusivamente de las donaciones militares de Occidente. Si esas donaciones, como ahora, se están desviando a Israel, están reduciéndose en magnitud, Ucrania se está debilitando cada día que pasa. Entonces, por eso decimos que el tiempo juega a favor de Rusia. Esto es una circunstancia que probablemente ha sido patrocinada por la propia Rusia, una jugada de ajedrez fenomenal, si es que es obra de gracia de Putin, que prácticamente lo está poniendo digamos, al borde de la victoria en el frente ucraniano. Es solo cuestión de tiempo, aguantar un poco más o avanzar en lugares estratégicos como lo hemos mencionado. En Latinoamérica, ¿qué podemos aprender de toda esta experiencia ucraniana? No caigamos en el síndrome Zelensky, el síndrome de comprarnos pleitos ajenos, el síndrome de ser el tonto útil de una potencia extranjera. Siempre veamos por nuestros intereses. Ya lo hemos vivido en Latinoamérica. Hemos tenido nuestros Zelenskys en Fidel, en Chávez, en Maduro, en Ortega, en Noriega,
en el propio Pinochet. Y miren cómo acabaron estos países intervenidos, luego con crisis, con polarización. La propia Colombia, Perú lo sufrieron con la polarización de izquierdas y derechas que solo nos han hecho daño. Dejemos de ser tontos útiles de potencias extranjeras, dejemos de ser lacayos mentales, pensemos más allá de este enfrentamiento inútil entre izquierdas y derechas. Tengamos un pensamiento pragmático, un pensamiento de tercera vía y avancemos hacia el desarrollo como lo está haciendo Asia. Asia es el ejemplo y el camino a seguir. Ellos ya no se compran pleitos, se dedican a comerciar, a perfeccionar su capitalismo con meritocracia, con industria, con tecnología. Ese es el camino, mi querido amigo. Por eso en este video estamos tratando de sembrar conciencia para salir de ese dogmatismo, de toda esa politiquería en la que hemos vivido. Te invito al sano debate, quiero escuchar y ver tus comentarios en el casillero de abajo, siempre que lo hagas con respeto. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerden, Latinoamérica necesita unidad para ser grandes. Hasta la próxima.